Le envié un mensaje al grupo familiar. El vuelo aterriza a las 3 de la tarde. ¿Alguien puede recogerme? Acababa de enterrar a mi esposo en el extranjero. Mi hermano respondió, estamos ocupados, prueba Uber. Mi mamá agregó, ¿por qué no planeaste mejor? Simplemente escribí, no te preocupes. Lo que vieron en las noticias esa noche los hizo vengarse y dejar caer sus teléfonos. Envié el mensaje antes de que el avión despegara. Sin signos de exclamación, sin súplicas, sin emojis de caras tristes, solo una línea de texto en el chat familiar como cualquier otra. El vuelo aterriza a las 15:05. ¿Alguien puede recogerme? Sin contexto, sin explicación, porque si les importara, lo sabrían. La verdad era que volaba a casa tras el día más duro de mi vida, enterrando a mi esposo, el capitán Ethan Vail, en suelo extranjero, un funeral militar bajo un cielo tan blanco que parecía recién raspado. La bandera doblada me apretaba el pecho, el eco de los fusiles aún resonaba en lo más profundo de mis costillas. No llevaba su ataúd, pero sí todo lo demás. El peso de los años separados, los cumpleaños perdidos, los aniversarios devorados por los despliegues. El amor no lleva un registro, nunca les había pedido mucho, solo que me llevaran al aeropuerto, solo un coche calentito para recibirme al regresar al país donde ambos servimos. La primera respuesta llegó tan rápido que supe que mi hermano ni siquiera se había parado a pensar. Estoy ocupado, prueba con un taxi o algo. 2 minutos después, el mensaje de mi madre apareció en la pantalla. Deberías haberlo planeado mejor. Eso fue todo. Ni qué tal el funeral, ni qué orgullosos estamos de él, ni que lo sentimos mucho. Fue así de rápido, plano, tan brusco que arruinó cualquier esperanza que pudiera tener en ellos. El avión se elevó sobre las nubes, pegué la frente a la ventanilla y miré el horizonte desteñido por el sol, dándome cuenta de que no era dolor lo que sentía. Era algo más frío, más pesado, el tipo de silencio que se infiltra cuando ves a las personas como realmente son. Pensé que la familia debía sostenerte, pero a veces solo empuñaba el cuchillo. Escribí 2 palabras como respuesta. No te preocupes. Sin puntuación, sin emoción, solo un muro que se alzaba entre nosotros. El resto del vuelo se me hizo eterno. Horas de aire reciclado y desconocidos durmiendo con la boca abierta mientras mi mente rebobinaba los años. Los cumpleaños que Ethan me había llamado desde desiertos y selvas. Las veces que le envié paquetes llenos de fotos, cartas y galletas caseras mientras mi familia apenas se acordaba de escribirme. Pensé en la última vez que mi hermano y yo nos vimos. En Navidad, hace 2 años, me llevó aparte en la cocina y me dijo: sabes que elegiste esta vida, no esperes que lo dejemos todo por ella. Me reí entonces, fingiendo que era una broma, ahora sabía que sí. Para cuando el capitán anunció nuestro descenso, tomé una decisión tranquila y firme. No les iba a dar otra oportunidad de decepcionarme. Cuando el avión rodó hacia la puerta de embarque, me quedé sentado hasta que casi todos se fueron. Sin prisa, no había nadie esperándome. Caminé por la terminal, pasando la zona de recogida de equipaje, viendo cómo florecían los reencuentros a mi alrededor. Maridos cargando a sus esposas, niños aferrados a las piernas de sus padres, el aire impregnado de perfume, colonia y lágrimas. Pasé de largo, pasando la cinta transportadora, los carteles de recogida de viajes compartidos, y salí al aire fresco de la acera. Y entonces lo vi, una camioneta negra aparcada justo detrás de la multitud, con las luces de emergencia parpadeando como un latido constante. El conductor salió. No mi hermano, ni mi madre, ni nadie que tuviera mi sangre en las venas. Era el sargento Lee Collins, uno de los mejores amigos de Ethan de su anterior servicio, con uniforme de gala. Detrás de ella, aparecieron 2 marines más, un joven y otra mujer, ambos de pie, con la mirada fija en mí. No me saludaron.
No hacía falta. Formaron una silenciosa pared de regalos que decían más que cualquier abrazo. Me deslicé en el asiento trasero. La bandera doblada reposaba en mi regazo como un niño dormido. Lee iba adelante, pero se giró a medias hacia mí. «Te tenemos», dijo en voz baja y firme, y le creí. El viaje fue silencioso, solo el zumbido de los neumáticos y el ritmo apagado de los limpiaparabrisas contra el cristal, a medio camino entre el aeropuerto y mi casa. Mi teléfono vibró, otro mensaje en el chat grupal, mi hermano otra vez. Podrías habernos dicho que era importante. La miré fijamente, apretando la bandera con fuerza, como si el dolor necesitara una confirmación de asistencia, como si enterrar a un hombre al que apenas conocían fuera algo que debería haber empaquetado mejor. No respondí, todavía no. Lo que no sabía entonces, pero pronto aprendería, era que mi decisión de guardar silencio estaba a punto de convertirse en el acto más ruidoso de mi vida. Porque la próxima vez que mi familia me viera, no sería en persona. Saldría en todos los televisores de la ciudad, y nada de ello sería casualidad. No tenía la tele encendida cuando pasó. No hacía falta. Estaba en casa esa noche, acurrucada en el sofá con la bandera doblada a una mano. La casa estaba demasiado silenciosa para lo acalorada que estaba mi mente. Las cortinas estaban corridas, las luces tenues. Pensé en dormirme temprano, quizás aislarme del mundo un rato. Entonces mi teléfono se iluminó, no con un mensaje del chat familiar, sino con una serie de alertas de gente de la que no había tenido noticias en años. ¿Eres tú? Te acabo de ver en el canal 8. Dios mío, estoy llorando. Fue hermoso. No sabía de qué hablaban, hasta que un mensaje incluía un enlace. El titular decía, Widoe regresa sola de un entierro militar en el extranjero, sin pasar desapercibida. El video comenzaba con una imagen de la misma camioneta negra en la acera del aeropuerto. La cámara estaba demasiado lejos para verme la cara con claridad al principio, solo una mujer de negro salía del vehículo, con una bandera triangular en los brazos, y 3 marines formando una silenciosa escolta tras ella. Entonces el objetivo hizo zoom, y allí estaba yo. Con el pelo recogido, el abrigo abotonado hasta arriba para protegerme del viento, la mirada fija al frente. La voz del presentador era tranquila, practicada, el tipo de tono que puede anunciar un campeonato o una tragedia al mismo tiempo. Hoy, la viuda del capitán Ethan Bell regresó a casa tras su entierro en el extranjero. Llegó sin familiares presentes, pero con una escolta militar organizada por la unidad de su difunto esposo. En un momento privado en la acera, le entregó una pequeña caja blanca atada con un lazo a uno de los marines, un recuerdo personal destinado a la base en su honor. Se negó a hablar ante la cámara, pero dejó una nota manuscrita para la prensa. La mostraron entonces, con mi letra, tinta negra sobre papel normal. Si alguna vez te encuentras solo al borde del dolor, no busques a quienes te dejaron allí. Busca a los que aparecen de todos modos, RV. Eso fue todo, simple, imperturbable. La cámara se detuvo justo el tiempo suficiente para captarme caminando entre los 2 marines. Sus hombros se cuadraron, los míos igual que los suyos, mientras nos deslizábamos de vuelta a la camioneta. La puerta se cerró y el video terminó. No necesité imaginarme lo que mi familia sintió al verlo, porque 10 minutos después, el nombre de mi cuñada apareció en la pantalla. ¿Saliste en la tele? No respondí, y ella no volvió a preguntar. El chat grupal permaneció en silencio absoluto durante las siguientes 24 horas. Sin reacciones desgarradoras, sin incomodidad, solo vi las noticias. Ni siquiera un emoji perdido, pero el silencio cuenta su propia historia, y la suya empezaba a desmoronarse frente a quienes siempre habían asumido que éramos cercanos. A la mañana siguiente, el nombre de mi madre apareció en mi muro. Subió una vieja foto mía y de mi hermano,
Yo tendría unos 8 años y él 10, de pie frente a un desfile del 4 de julio con pequeñas banderas estadounidenses. El pie de foto decía, la familia ante todo, siempre. No comenté, no me gustó. No me hizo falta, porque la respuesta principal, de alguien a quien probablemente apenas conocía, decía. Ni siquiera la recogiste en el aeropuerto. Lo compartieron una y otra vez, no yo, sino gente que aún creía que la lealtad no era solo un eslogan para las vacaciones. Esa tarde, mi hermano finalmente rompió el silencio con una sola línea en el chat grupal. No me di cuenta de que era tan serio, deberías haber dicho algo. Me reí una vez, un sonido breve y agudo, como si el dolor necesitara una advertencia, como si estuviera enterrando a Isen en un lugar que no podían señalar en un mapa con algo que debería haber empaquetado con más educación. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, y también la borré. Finalmente envié, tomaste tu decisión. Sin puntuación, sin enojo, solo un espejo. Y lo bueno de un espejo es que una vez que te ves reflejado en él, ya no puedes dejar de verlo. Para finales de semana, las imágenes habían pasado de los noticieros locales a ser compartidas por redes de cónyuges de militares, grupos de veteranos y desconocidos que no tenían ninguna conexión conmigo, salvo la comprensión de lo que significaba volver a casa y conocer a alguien. Fue entonces cuando la cadena de noticias me volvió a llamar. Querían que hablara, no solo ser una imagen en movimiento, no solo una viuda en un titular. Querían la historia. Al principio dije que no. No le debía mi voz a nadie y no quería convertir mi dolor en satisfacción. Pero luego pensé en cómo el silencio puede proteger a la gente equivocada. Y dije que sí. No por lástima, ni por atención, sino por la verdad. La entrevista se grabó en un estudio silencioso, sin luces intermitentes ni música dramática. Solo un micrófono entre el presentador y yo, quien hizo su primera pregunta con cuidado. ¿Qué pasó al aterrizar? Respiré hondo. Enterré a mi esposo con honor, dije, y al llegar a casa reinaba el silencio. La habitación quedó en silencio. Conté la historia en orden. El mensaje que envié antes del despegue. Las respuestas. La frialdad que no era solo ausencia, sino elección. Los marines que me defendieron cuando mi propia familia no lo hizo. No mencioné nombres, no llamé a mi hermano ni a mi madre, pero dije esto, la sangre no te convierte en familia. La presencia sí lo hace. Cuando se emitió, no era solo un clip. Eran 6 minutos completos sin cortes. Sin banda sonora sentimental, sin material de archivo, solo mis palabras. Los mensajes me llovieron esa noche. Desconocidos diciéndome que ellos también habían bajado de un avión sin nadie. Veteranos agradeciéndome por expresar lo que sentían. Viudas escribiendo que mis palabras las hicieron sentir menos invisibles. Pero el chat grupal permaneció en silencio. Hasta que mi madre lo abandonó por completo, sin despedirse, simplemente se fue. Mi hermano lo renombró de amor familiar a solo grupo. Lo archivé. Porque una vez que te abandonan en tu peor momento, dejas de pedirle a la gente que se convierta en quienes deberían haber sido. Y, sin embargo, en algún momento de esa misma semana, un pensamiento empezó a formarse, silencioso pero persistente. Si personas que no tenían ninguna obligación conmigo pudieran aparecer, ¿cómo sería asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé? Aún no lo sabía, pero la respuesta a esa pregunta iba a convertir todo lo que creían haber enterrado con su silencio en algo que no pudieran ignorar. Empezó con una carta. Un sobre blanco liso, sin remitente, con una caligrafía cuidada en el anverso. Dentro había una sola frase. Te vi en las noticias, mi esposo nunca regresó, me hiciste sentir menos sola. Sin nombre, sin firma, solo esas palabras. Lo sostuve por un largo tiempo,
Más de lo que probablemente debería, porque me di cuenta de esto. Había gente ahí fuera viviendo dentro del mismo tipo de silencio en el que me habían dejado. Gente que sabía exactamente lo que se sentía entrar en una entrada vacía cuando debería haber estado llena de brazos esperando para atraerlos. Las cartas no pararon, tampoco los correos electrónicos. Grupos locales de veteranos compartieron la entrevista. Una asociación de madres con estrellas doradas republicó el segmento completo. Un foro de cónyuges de militares preguntó si podían enviar flores. Y entonces llegó la primera vigilia. No la organicé, ni siquiera me enteré hasta la mañana en que alguien me etiquetó en una publicación. Vigilia con velas esta noche en Fairview Square, en honor a cada viuda que ha vuelto a casa para conocer a una. Casi no fui, mi instinto seguía siendo el de quedarme pequeño, guardar mi dolor en los rincones de mi propia casa. Pero algo me atraía, no la obligación, sino la posibilidad de que si aparecía, tal vez alguien más se sintiera como me hizo sentir esa primera carta. Así que fui, con la sudadera puesta y las manos hundidas en los bolsillos. Al entrar en la plaza, me quedé paralizado. Docenas de velas brillaban en el fresco aire nocturno. Personas que no conocía estaban en pequeños grupos, algunas uniformadas, otras en vaqueros, algunas con lágrimas en las mejillas. No eran el Isen de la mañana, no lo conocían. Estaban representando lo que mi historia había llegado a representar. Al final de la multitud, una adolescente con una guitarra empezó a cantar, con la voz entrecortada. Te llevaré a casa. Se me hizo un nudo en la garganta y por un instante pensé que perdería el control por completo. Entonces lo vi. Mi hermano, de pie, apartado de las velas, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, no se acercó ni habló. Pero sabía que lo veía. Como desconocidos habían llenado el espacio que él había dejado vacío. Como personas que no me debían nada habían construido un muro de luz a mi alrededor. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo. No pensé que llegaría a ser tan grave. Me quedé mirando las palabras, pensando en cómo el dolor puede construir muros o puentes. Así que te respondí, elegiste tu bando. No hubo respuesta. Y estuvo bien. Porque para entonces, la idea ya estaba muy arraigada. No iba a ser solo una historia que la gente contara. Quería construir algo real. Algo que estaría ahí para la próxima viuda o viudo que bajara solo de un avión. Empezó con un nombre, el proyecto de bienvenida. La misión era sencilla. Nadie vuelve solo a casa. Recogida en el aeropuerto, comidas calientes, equipos de atención que no solo enviaron tarjetas de condolencias, sino que acudieron en persona. No lástima, presencia. Compartí la idea en un grupo privado de cónyuges de militares en línea, sin esperar casi nada. En 24 horas, tenía 40 voluntarios de 5 estados. Al tercer día, una pareja de militares retirados nos había ofrecido una camioneta. Otra mujer donó su espacio para eventos para planificar reuniones. La primera recogida oficial del proyecto de bienvenida tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional JFK. 3 mujeres con chaquetas iguales se encontraban en la zona de llegadas con un cartel que decía: Te tenemos cubierto. Alguien tomó una foto. Se volvió viral de la noche a la mañana. Empezaron a llover llamadas de los medios locales, periódicos regionales e incluso podcast, queriendo hablar de la viuda que convirtió su silencio en un movimiento. Y entonces llamó mi madre. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Se le quebró la voz antes de la segunda frase. No supe cómo ayudarla. No pensé que nos querrías allí. Lo borré, no por despecho, sino por paz, porque ya no lo necesitaba. Algunas heridas no se cierran porque alguien se disculpe. Cierran porque dejas de sangrar por quienes te vieron ahogarte. Una semana después,
Recibí una donación a través de la página web del proyecto de bienvenida, Small Anonymous. Pero sabía que el nombre de la tarjeta de crédito era el de mi hermano. No respondí. No se trataba de dinero para la culpa. Se trataba de la verdad, la que se demuestra con las manos en la masa, no con una transacción en línea. A finales de mes, teníamos equipos de bienvenida en 3 aeropuertos importantes. A finales del segundo, nos habíamos asociado con una organización sin fines de lucro de una familia militar nacional. Y con cada éxito, con cada llegada que cubríamos, sentía que ese viejo chat grupal se desvanecía cada vez más. Luego llegó la invitación para hablar. Era para un homenaje local a las familias de militares, una reunión de personas que sabían lo que significaban las banderas dobladas sin necesidad de explicación. No lo sabían. Él te ganó un discurso, querían una historia. Casi dije que no. Hablar en público nunca había sido lo mío, pero esto ya no se trataba de mí. Así que dije que sí. Y semanas después, mientras estaba en el podio, contemplando filas de rostros, algunos destrozados, otros orgullosos, pensé en la chica que bajó del avión ese día sin que nadie le esperara, y en lo lejos que había llegado. La noche del homenaje, el aire estaba cargado de luz de velas y viento. Hileras de pequeñas llamas titilaban en la oscuridad, sostenidas con firmeza por quienes conocían el peso de las banderas plegadas sin necesidad de que se lo dijeran. Subí al podio, la madera estaba fresca bajo mis dedos. Ningún discurso escrito, ninguna tarjeta, solo la verdad. Llegué sola a casa, empecé con voz firme, pero no me quedé así. Les hablé de Isen, no de los titulares, ni de los reportajes, sino del hombre. Su risa, que se quebraba como la luz del sol, sus cartas desde puestos polvorientos, como me lo contó una vez. Si algo me pasa, no dejes que el silencio gane. Les conté cómo el silencio sí llegó, pero de quienes deberían haber expresado su amor con más fuerza. Como desconocidos, no la sangre, se interpusieron entre el vacío y yo. Y les conté sobre el proyecto de bienvenida, cómo empezó con una sola letra y se convirtió en una red lo suficientemente fuerte como para atrapar a la gente cuando sus propias familias los dejaban caer. No di nombres, no señalé con el dedo, no fue necesario. Al bajar del escenario, una mujer con perlas me agarró del codo. Tenía los ojos húmedos y la mano temblorosa. Mi hija, dijo, estaba en tu primera bienvenida, la salvaste. Le estreché la mano con fuerza, porque en ese momento no necesitábamos nada más, ni historia, ni explicación. El solo hecho de comprender que la presencia es su propia salvación. Detrás de ella, a la sombra de un árbol, los vi. Mi madre, mi hermano, de pie juntos, pero separados de todos los demás, su rostro es indescifrable. No los habían invitado, no se habían anunciado, solo estaban allí, observando. No los saludé, no sonreí, dejé que el espacio entre nosotros permaneciera igual de amplio, lleno de todo lo que nunca dijeron. Porque a veces el castigo no es rabia, es reemplazo, es ver a desconocidos aplaudir a la hija y a la hermana que olvidaste recibir en la puerta. Solía pensar que el cierre llegaba con una disculpa, una llamada, un mensaje que por fin transmitía las palabras que tanto esperabas, pero no fue así. Llegó una noche tranquila, mientras estaba en la cocina doblando una camiseta de bienvenida para un kit de cuidados para otra viuda a la que no conocía. La casa estaba en calma, se acabaron las charlas grupales, se acabó la espera de que alguien dijera, ya llegamos. Porque ahora era yo quien aparecía, y nunca estaba sola. Sonó el timbre, una voluntaria estaba allí, una pareja joven, recién casados, ambos exmilitares. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida, y de una forma que no era como la de una familia, sino como la de la verdad, como quienes sobreviven al silencio se encuentran. Nunca respondí al último mensaje de mi madre, nunca le di seguimiento a la donación de mi hermano, nunca reabrí ese chat grupal,
porque algunos te entierran en su silencio, y otros te elevan en el suyo. Y eso es lo que le digo a la próxima viuda que pregunta cómo sobrevivir a la soledad. No se reconstruye esperándolos, se reconstruye convirtiéndose en lo que ellos fueron. Un día, cuando te vean desde la barrera, cuando sus teléfonos se llenen de noticias que nunca les enviaste directamente, cuando desconocidos coreen tu nombre y se den cuenta de que tu historia no incluye la suya, lo entenderán. Demasiado tarde, pero lo entenderán. Y tú ya estarás caminando hacia adelante, no solo, nunca más.